Nicolás Maduro apoya la causa palestina, así que él debe estar a favor de que la Corte Penal Internacional vaya en estos momentos a detener y arrestar a Netanyahu, al primer ministro de Israel. Es decir, Nicolás Maduro no puede estar contento de que la Corte Penal Internacional tiene una orden de arresto para Vladimir Putin, pero sí puede estar contento de que hay una orden de arresto para Netanyahu. Es decir, al igual que los Estados Unidos, tiene una opinión ambigua, que es cuando le conviene y cuando no. Más temprano que tarde, este señor Nicolás Maduro va a tener que enfrentar la Corte Penal Internacional, a menos de que, como se lee a través de los análisis, Nicolás Maduro habría hecho una especie de pacto con la Corte Penal Internacional y algunas personas de Estados Unidos que no quieren ahora a Netanyahu que vaya a ser detenido, pero sí quieren que Nicolás Maduro o Putin sean detenidos. Entonces ahora vemos cómo estas cosas comienzan a molestarle a Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque empiezan a tocar el tema. Y este tema lo que hace es que agrava la situación y pone en mucho temor a Nicolás Maduro cuando ven que Francia, Noruega y varios países están apoyando a la Corte Penal Internacional para que detengan al que para Estados Unidos o para muchos es el bueno y que para otros es el malo. Primero que nada, tenemos que ser muy honestos en esto. Muchos senadores de Estados Unidos no están de acuerdo con la orden de arresto que le han hecho a Netanyahu, pero sí estuvieron de acuerdo con la orden de arresto que le dieron a Vladimir Putin. ¿Qué significa eso? Por supuesto, son socios, son aliados. Israel y Estados Unidos son aliados. Estados Unidos tiene sus razones por las cuales ellos apoyan muchísimo a Israel. No vamos a hablar de lo que ha hecho, porque los del grupo Hamas también, hay dos líderes que están también con orden de arresto, pero vamos a hablar qué está sucediendo en la mente de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque ahora Francia, creemos que hay otros países que han empezado a respaldar también los llamados de la Corte Penal Internacional para que arresten a Benjamín Netanyahu. Estaríamos viendo más o menos el futuro de Nicolás Maduro allí. Se imaginan, o sea, con Putin no hubo tanto escándalo y tantas cosas, pero ahora con Netanyahu sí la hay. Entonces, así mismo podría ser con Nicolás Maduro, y eso lo pone y lo asusta mucho más. Si tiene o no algún trato con la Corte Penal Internacional, recordemos que hay un artículo que simplemente dice que no se puede hablar de esas cosas, creo que es el artículo 72, y aquí estamos viendo cómo hay, por ejemplo, Lindsey Graham dice que si le hacen eso a Israel, o sea, a Netanyahu, Estados Unidos serían lo siguiente. Bueno, sabemos que Estados Unidos, cuando le conviene, sí dice que la Corte Penal Internacional debe ir a detener a Nicolás Maduro. Cuando no le conviene, no. Estados Unidos no lo reconoce, y de hecho en otras administraciones de Estados Unidos han sancionado a algunos funcionarios de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene algo que ellos no aceptan, simplemente de que vayan ellos a acusar al ejército norteamericano por cualquier cosa que haya sucedido de guerra, ¿verdad? Entonces la gente dirá, bueno, ya este es un doble estándar, esto es... No, mire, primero que nada, vemos dos situaciones. El de Israel, que no le gusta ahora mismo, ¿verdad?, a Estados Unidos. El de Putin, que sí le gusta a Estados Unidos. Y el de Maduro, que sí le gusta a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, separemos eso. Dejemos que la Corte Penal actúe. ¿Por qué actuó más rápido allá? Ya lo explicamos. ¿Por qué? Porque hay cuestiones en donde se sabe pues que Israel no forma parte de la Corte Penal Internacional. Y cuando no forma parte de la Corte Penal Internacional, no puede tampoco realizar algún tipo de acción legal, como si lo hizo Venezuela, que apeló 3 veces algo, ¿verdad? Y después de apelar 3 veces que se le acabó todo, han tenido que seguir con esto. Lo único que podría hacer Venezuela es decir, ahora ya no tenemos nada que ver con la Corte Penal Internacional. Sería muy difícil desconocerlo cuando eso está en la Constitución, pero ya hemos visto que Nicolás Maduro es capaz de hacer todo.
se llevó a la ONU, pero cuando vino Karim Khan se la tuvo que regresar para Venezuela. ¿Qué sucede? Miren, esto es bueno que se esté dando también para que vean que la Corte Penal Internacional podría ser un poco más objetiva de lo que creíamos que es. ¿Por qué? Porque si están haciendo algo contra Nicolás Maduro para sacarlo del poder con algún tipo de negociación que se haya podido dar por otro tipo de diplomáticos de Estados Unidos, entonces por el bien de la democracia, y que eso está simplemente condicionado con que Nicolás Maduro tenga que salir y hacer estas elecciones libres, entonces ahí podemos ver una ganancia. Pero al ver que también estas cosas suceden con aliados muy cercanos a los Estados Unidos como Israel, entonces vemos que parece ser un poco más objetivo Karim Khan, según lo que él ha declarado, señores, y mínimo, como él lo dijo, hay que investigarlo, y para investigarlo hay que hacer una orden de aprehensión y hay que conducirlo para empezar a hacerle una serie de preguntas, y debe haber un juicio. Por ahora, él también, hay muchos que tienen miedo de que él vaya a viajar porque lo pueden detener, y como dijimos, el mismo Vladimir Putin va a Irán a dar el pésame allá, y va con 4 aviones Sukhoi alrededor. ¿Por qué? Porque también pesa encima de él esto. Nicolás Maduro, él se pone simplemente peor. ¿Sabe por qué? Porque ahora se está hablando más de la Corte Penal Internacional. Si él tiene un trato con la Corte Penal Internacional, con la Haya, con Karim Khan, un trato que sea por el bien de todo el mundo, entonces él debe estar un poco tranquilo y viéndose en ese espejo en este momento. Porque se sabe pues que en Estados Unidos ellos también han cometido algunas fechorías, pero ellos se basan en otro tipo de ellos están con la ONU, están con otro tipo con la OTAN y otras cosas de la cual no todos los países estamos. Por ejemplo, Panamá no tiene militares, no tiene ejército, pero somos también parte del Estatuto de Roma. Es decir, si viniera Vladimir Putin aquí, nosotros en teoría Panamá deberíamos detenerlo en el aeropuerto de Tocumen. Aquí, si va también a Venezuela, deberían detenerlo en el aeropuerto de Maiquetía. ¿Por qué? Porque en teoría Venezuela también está metida en el Estatuto de Roma, pero por supuesto esto no lo va a hacer Nicolás Maduro. Pero la gente tiene que ver que hay una diferencia entre Netanyahu y Nicolás Maduro. Sí hay esperanza con la Corte Penal Internacional. Ellos ahora mismo están simplemente en el paso siguiente para estas órdenes de aprehensión. ¿Y por qué no se han dado? Ya lo dijimos, ellos están esperando en este momento a ver si Nicolás Maduro cumple, ¿verdad? Entre líneas, hemos sabido que hay una especie de trato y que esto existe dentro de una especie de ley de amnistía que maneja también la Haya. Todo el mundo quiere que la Corte Penal Internacional, todo el mundo quiere que Karim Khan se olvide de Vladimir Putin, o que se olvide de los líderes de Hamas, que se olvide también de Netanyahu, y que vaya directo él mismo a detener a Nicolás Maduro, a ponerle a las esposas. Por supuesto, suena bien, pero hay que ser más real. Hay gente aquí que me dicen que cómo es posible que hay un artículo en la ONU, que el artículo 16, que dice que el Consejo de Seguridad puede solicitarle a la Corte Penal Internacional una especie de prórroga o una especie de espacio hasta 12 meses. La gente dice, ¿cómo? Hay que esperar hasta 12 meses para que haga algo contra Nicolás Maduro. No, señores, lo explico mejor. Hasta 12 meses es un plazo máximo. Digamos que le dieron un plazo de 2 meses. Él tiene que cumplir y tiene que hacer las cosas. Si no cumple, eso ya está a discreción del fiscal Karim Khan. Él es el que solicita en la sala 1 preliminar, él es quien solicita este tipo de situación. Entonces, Israel no es miembro del tribunal, no reconoce su jurisdicción, y como no lo hace, y ya lo ha dicho el mismo Karim Khan, eso no significa que cualquier persona va a salir impune. ¿Por qué? Porque existe de todas formas este Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, tarde o temprano. Si ellos se lo hicieran a un estadounidense, pues, ¿verdad? Es estadounidense, ellos pueden decir que por qué pusieron a un general de Norteamérica con una orden de detención, y comienzan también a pelear igualito que Vladimir Putin, que no son tampoco del Estatuto de Roma, al igual que Estados Unidos. Ni Rusia ni Estados Unidos son del Estatuto de Roma. Se van a poner a pelear lo que quieran, eso sí, pero si ese norteamericano, por ejemplo,
pone un pie en Francia y Francia dice, nosotros sí somos del Estatuto de Roma y lo vamos a detener, lo detienen. Por eso es que dice que la Corte Penal Internacional no es que nadie puede salir impune de ahí. Es lo que ha dicho Karim Khan. Y no se pongan como a decir que por qué está lento, etcétera, etcétera. Sí, ha sido mucho más rápido con Vladimir Putin y ha sido mucho más rápido con Netanyahu y también con los de Hamas. Pero claro, tenemos que medir qué pérdidas hay diarias allá. ¿Cuáles son las pérdidas diarias? Y no significa que mayor pérdidas y menor pérdida, entonces no, significa que hay que tratar de hacer el trabajo a la vez, pero están tratando de hacer una tregua desde hace rato y no quiere y no lo hace. De hecho, ya Netanyahu está entrando ahí a Egipto también. Y parece que Estados Unidos ahora no saben ya ni qué hacer. ¿Por qué? Porque muchos, como dijimos, Francia, están a favor de la Corte Penal Internacional que haga esto. Así que esto es lo que vemos. Y no solamente eso, por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega dice que ellos estamos obligados a detener a Netanyahu si nos visita nuestro país, porque la Corte Penal Internacional ha emitido una decisión que hay que ir a buscarlo. Entonces, la gente dice que la Corte Penal Internacional no sirve para nada. Así hayan pedido el arresto de Netanyahu, eso dicen que no va a pasar nada, tristemente. Miren, sí hay preocupación y sí tiene esto. Y el que ya ha visto algunos de los videos de nosotros aquí, hemos hablado de ya cuánta gente ha sido detenida por la Corte Penal Internacional. Es verdad, hubo uno que se escapó por 10 años. Lo agarraron. Ese es el asunto. No importa que pase el tiempo, te van a agarrar. Entonces, esto también es para disuadir. Es para disuadir, por supuesto, y ninguno de ellos quiere, ni Netanyahu ni Putin quiere que la Corte Penal Internacional tenga una orden de arresto en su contra. ¿Por qué dijeron entonces que iban a hacer un arreglo con Putin si se retiraban las tropas de Ucrania y le quitaban lo de la Corte Penal Internacional? Ustedes dirán, entonces ¿eso qué es? Impunidad. Bueno, es que se llama amnistía, se llaman perdones. Así mismo como Alex Saab lo perdonaron y lo dejaron para allá para que se fuera para Venezuela, a pesar de que hizo unos delitos que a otras personas no le han dado ese perdón presidencial, ¿verdad? Pero acá lo han hecho por una necesidad de una negociación. Y ahí es donde hay una gran pelea entre los juristas de la Corte Penal Internacional y aquellos de la ONU que hablan de que hay una especie de salida, o hay una especie de salida secreta en donde pueden siempre echar esto para atrás, que es este artículo que lo hemos dicho. Entonces, ahora mismo, por supuesto, el embajador de Israel ante la ONU estuvo muy en desacuerdo, de que bajaran el asta hasta la mitad, ¿verdad?, de la bandera de la Unión, de la ONU, ¿verdad?, de las Naciones Unidas, y dieron un minuto de silencio. Nadie diría, ¿cómo? Pero si estamos hablando de que el carnicero de Irán, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso se llama, desgraciadamente, se llama diplomacia. En ese momento, allí, eso no es culpa de Estados Unidos, no es culpa de Nueva York o Bruselas, no es culpa de que ahí, en ese lugar, estuviese también, porque parte de la pérdida que hubo en Irán fue de un canciller, y este canciller, que es más diplomático, yo no sé también si era carnicero como el otro, pero él también iba mucho allá. Entonces hay gente pues que dice que bueno, algunos guardaron silencio, y se entiende, pero es parte de las peleas y parte de la diplomacia. No estamos ni a favor ni en contra en nada de esas dos cosas, simplemente lo entendemos. Pero lo que estamos viendo aquí es que presentar cargos contra Netanyahu en la Corte Penal Internacional sería la primera vez que se procesa a un dirigente de Occidente. Occidente sería Venezuela, pero Nicolás Maduro se ve como si fuera más que nada como un dictador. Pero en este momento están hablando de Nicolás Maduro. En la Corte Penal Internacional, en todos lados están hablando de Nicolás Maduro. ¿Y cuándo Nicolás Maduro? ¿Y cuándo? Entonces, claro, hay un poco de... que eso sí molesta un poco, se entiende también, pero sí molesta. Pero no deben decir que esto no es que no funcione, es que Karim Khan va simplemente a cobrar su platita allá en Venezuela. No, señores, en Venezuela habrá una guerra, o hubo una guerra
en contra de los pobres, o hubo una gran guerra, ¿verdad?, en contra de la libertad, todo eso. Pero acá está pasando unas cosas que ya le tienen unos nombres que están tipificados como cosas altamente graves, y hay otras cosas que pareciera que no fueran tan graves, pero sí lo son, según la Corte Penal Internacional, como es el movimiento de todos estos jóvenes que Putin se los llevó, tanto que empezó a devolverlos. ¿Por qué? Porque no quiere, de todo modo, que le pese eso, todos los problemas que tiene, y encima tienen que pensar en esto de la Corte Penal Internacional. Entonces, ya hemos visto, pues, que bueno, aquí vemos que hasta, bueno, sí, por supuesto, Karim, Petro está a favor de lo que ha dicho Karim Khan, está a favor. Si está a favor de eso, de que den una detención a Netanyahu, por supuesto que tiene que estar súper a favor, entonces, que a Maduro también, porque Maduro es, como dicen, un niño de pecho versus ese señor, podría serlo, ¿verdad? Pero así lo ha dicho también. Utilizar, como lo decía bastantes veces Anthony Blinken, que lo dijo, se lo decía a Rusia, que estaban utilizando la comida como un arma, y eso es lo mismo que están diciendo. Dejan que las personas no se puedan alimentar, pasan, ¿verdad? Y eso es también un crimen de lesa humanidad, que Nicolás Maduro sí está acusado de eso, de no dejar que pasara comida, de no dejar que pase ayuda humanitaria. Así que ahí vemos, claro, Joe Biden va a defender a Netanyahu, pero van a estar de acuerdo en que se lleven a Putin o que se lleven a Nicolás Maduro. Así que ya sabemos, pues, que el tribunal, la corte investigada desde el 2014, todos estos crímenes posiblemente cometidos por Israel en Gaza, eso es del 2014, pero la investigación empezó ahora en marzo del 2021, y ellos ya tienen la suerte de que, por cuestión de presión, porque esto es una extrema urgencia, y en este momento Nicolás Maduro lo que ha tratado de venderle a la Corte Penal Internacional es: vamos a hacer las elecciones y vamos a empezar a hacer todo lo que dice la ley, vamos a meter preso a todos los que ustedes nos han dicho que hay que meterlos presos, vamos a juzgarlos y vamos a hacerlo. Eso es lo que ellos han prometido para ganar tiempo, por supuesto. Pero recordemos que existe eso, pues, el artículo 7, crímenes de lesa humanidad, que tiene que ver con cualquier tipo de solamente llevarse a alguien, ¿verdad?, detenido sin avisar. Entra en el artículo 7 como un crimen de lesa humanidad. Hay peores crímenes, pero entra allí. Y el artículo 8 dice que los crímenes de guerra y por ejemplo, los tratos inhumanos ya también caen en esto. La Corte es la que tiene competencia al respecto de esas cosas. Hay cosas que son peores también, pero solamente con estar ellos allí ya esto cumple. Así que no es que si Nicolás Maduro, como es menos malo o más malo, o el más malo va primero. No, recordemos que en el artículo 16 existe la posibilidad de la suspensión de la investigación o el enjuiciamiento. Cuando se dice suspender, se suspende en el momento, se revisa y vuelven a ver si la ponen o no. No significa que la suspenden y la quitan para siempre, porque he visto gente que estaba bravo, que dice que cómo es posible eso, pero ese es el tema. El artículo 16 del Estatuto de Roma tiene un impacto sobre la independencia de la autonomía de la Corte Penal Internacional. Hay muchos juristas que han hecho estudios de esto, tesis de estas cosas, porque los tribunales internacionales creados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por ejemplo, la Corte Penal Internacional ha sido establecida a través de un tratado que es el Estatuto de Roma, pero todo esto sigue teniendo algún tipo de auspicio por parte de la conferencia diplomática, y entonces se aplica a los estados que son parte del Estatuto de Roma, pero también le llegan a estos países que son del Consejo de Seguridad y los estados que son parte del Estatuto de Roma. Esto es algo que es una situación que se dice, pues, y mucha gente está hablando que es como una especie de contradicción que hay allí y errores, pero simplemente las razones para hacer eso es simplemente cuando hay algún tipo de problema para la seguridad nacional.
Esto tienen que saber interpretarlo. Imagínense lo peor que pudiese pasar con algo que es seguridad nacional, ¿verdad? Entonces, si es necesario hacer una suspensión para evitar eso, se haría. Vamos a decir, Putin está en algo de eso, ¿verdad? Y de pronto quiere hacer algo más. Sabemos el poder que puede tener Putin en Rusia, ¿verdad? Con el armamento. Y él está a punto de hacer algo y se dan cuenta que por esta razón se podría hacer algo así, muy bien lo podrían retirar. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. Ni que está libre todavía, sino que es simplemente para evitar una confrontación muy escandalosa, muy grande, ¿verdad? Algo que sea de mucho impacto, se hace eso. Simplemente hasta una guerra civil en donde puede haber una cantidad de miles de bajas y hay que pararla para poder negociar o evitar que eso suceda. Ahí es donde entra ese artículo 16. Supuestamente el Consejo de Seguridad no puede intervenir si no hay una investigación, pero si hay una investigación de acuerdo a la provisión del artículo 16, entonces el Consejo de Seguridad en ese momento no puede intervenir. Eso es lo que han dicho algunos juristas que están con esto. ¿Qué le pasa a un Padrino López? El Padrino López tiene que tener mucho cuidado con el artículo 28. Él va a tener la responsabilidad porque él es jefe superiores y además de otras causales de responsabilidad penal de conformidad con el presente estatuto por crímenes de competencia de la Corte, es el jefe militar o que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente responsable por los crímenes, ¿verdad?, que le competen a la Corte Penal Internacional. Padrino López, ahí está. Y si no lo sabe, yo creo que ya se lo deben haber dicho porque si bien es cierto, esto está como desde el 2020, estas investigaciones fijas, ya que abrieron el procedimiento, y también está el artículo 33, que quien haya cometido algún crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional en cumplimiento de una orden emitida por un militar no será eximido de responsabilidad a menos que hubiese sido obligado por ley o que no supiera que la orden era ilícita, ahí sí cae eso, y que se extenderá entonces a la persona que lo mandó a que por supuesto caiga. Eso es para cuestiones como lo hemos dicho, ¿no? Que el que cerró la puerta con llave o el que hizo, bueno, ese tipo de cosas, no el que haya hecho algo que es obvio, que es ilegal. Y por supuesto, ahora todo el mundo está viendo para ver qué dice el artículo 58, que es la orden de detención como que le han dado a Netanyahu, la que tiene Putin, pero que la de Maduro es más fácil de hacer porque ellos ya están en ese procedimiento. Así que, ¿y por qué no han dicho nada? Siempre quiero que se acuerden de esta parte. El artículo 72 de la Corte Penal Internacional dice que hay una especie de protección de información, ¿verdad?, que pueda afectar a la seguridad nacional. Así que lo repetimos, si hay este tipo de negociación, que pareciese que lo hay según los analistas, y todo el mundo sabe que Diosdado Cabello no está bien con Nicolás Maduro y que le puede hacer un golpe, pero todo el mundo sabe también que Diosdado Cabello ha sobrevivido antes y puede seguir en el régimen de Nicolás Maduro. O sea, eso no es un secreto, o que lo están dejando por fuera de las negociaciones. No, los grandes periodistas que nos llevan muchísimos años antes de nosotros estar estudiando todo lo que pasa en Venezuela, dicen exactamente lo mismo, que nosotros hemos también coincidido. Diosdado está fuera de las negociaciones. Mientras esté fuera de las negociaciones, él está viendo para ver qué es lo que hace. Apenas que vean que se sepa, si él está en la Corte Penal Internacional, también tiene que tener mucho miedo. Y como dijimos, se está esperando las elecciones para ver si se puede seguir con el principio de complementariedad en el caso de Venezuela. Así que esto es parte de lo que se está hablando. Nicolás Maduro, cuando hablen de la Corte Penal Internacional, no se va a atrever a decir mucho, porque Maduro va a estar de acuerdo en este momento con la Corte Penal Internacional, ¿verdad? Maduro está de acuerdo con la Corte Penal Internacional, igual que Petro, igual que otra gente, ¿verdad? Maduro es pro Palestina, así que él está a favor que la Corte Penal Internacional vayan y detenga a Netanyahu. Pero pronto, ¿saben qué? Le toca a Nicolás Maduro. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.